Los recuerdos y el masculino del agua. Este tema se puede enfocar desde varios ángulos. Se podría llevar a cabo desde el etimológico, desarrollando la palabra recuerdo, desde el individual, metiéndonos en psicología, cosa no muy difícil hoy, habida cuenta de la simpleza y el infantilismo con que muchos gobiernan sus vidas. O se podría desarrollar desde la memoria colectiva, lo cual nos ayudaría a entender el engranaje infernal de este mundo cedido a las tinieblas. Desde cada uno de esos ángulos tendríamos un nutritivo plato espiritual, yo creo. Pero lo que haremos es tomar un poco de cada uno para que este aporte quede lo más completo posible. Y la revelación vendrá cuando asociemos la memoria al agua y conozcamos de una vez al masculino del agua. Son varios elementos vitales a tratar, pero verán que hacemos blanco entre todos una vez más con la ayuda de nuestro Elohim, bendito sea. Siempre se ha dicho que la mayor parte de la vida transcurre recordando, y es que en verdad hay pocas experiencias nuevas y flamantes que se puedan tener en esta vida. Infancia, colegio, amigos, familia, boda, viajes, pérdida de seres queridos y poco más en cuanto a experiencias propiamente nuevas. Prácticamente el resto de experiencias son el desarrollo y conocimiento de estas experiencias primordiales. Y son primordiales no por ser trascendentes e importantes por sí mismas, sino por ser las que se han preparado para tener socialmente. Si se hubiera acordado que los chicos al cumplir los 15 años hubieran tenido que lanzarse en parapente o en paracaídas, por ejemplo, pues no habría ninguna objeción en incorporar ese recuerdo al álbum memorial de nuestras vidas. Igual que las chicas recuerdan aquí la fiesta de los 15 en América. Entonces tenemos que a la memoria intervenida por las costumbres se le deja muy poco margen para ser selectiva. La memoria trabaja con lo que le dan. Lo que no se vive no se puede recordar. ¿O acaso sí? Yo no he vivido un crimen, pero sin embargo recuerdo daños, consecuencias e implicados. Entonces vivo el crimen sin vivirlo. Y me doy cuenta que la memoria que yo guardo toma de otras memorias y vivencias, y que la memoria que guarden de mi memoria contará conmigo, pero ya no será mi memoria. Y esto, que parece un juego de palabras, se traduce en lo que sigue. Su recuerdo y mi recuerdo, junto a los recuerdos de nuestros conocidos, en caso de ser el mismo recuerdo, se fortalecería tanto que debería ser historia y reconocerse como historia, como experiencia compartida, y así estudiarse. Un recuerdo es vida, o más concretamente, una porción de vida. ¿Dónde comienza la vida y dónde se sustenta? En el agua. Concédame seguir, porque hasta aquí no he dicho ningún disparate. Bien, pues una revelación que se ha querido dar a todos en este tiempo final es que lo primero en vibrar, lo primero en sentir, es el agua. Si hay contaminación, lo primero en captarla va a ser el agua. Y si hay abundancia de oxígeno y claridad ambiental, va a ser el agua lo primero en atestiguarlo. Los experimentos con tarros de agua etiquetados con palabras, pues forman parte de ese documental famoso del mensaje del agua, de ese científico japonés, en los que etiqueta al agua. Solamente con escribir en la etiqueta una palabra positiva o negativa, el agua se torna más bonita, el agua de dentro del tarro se torna más bonita o menos bonita. Entonces la vibración más baja, que puede ser, por ejemplo, una palabra escrita sobre el tarro, pues ya influye en el agua. Y eso es un experimento que está ahí ya demostrado. Hay un agua antes de esta existencia, un agua sobre la que chapoteaba el espíritu, el ruaj, la intuición, el don. Ese don es un llamado masculino, un llamado viril al agua. El agua es eminentemente femenina.
Entonces el agua siente y vibra por esa llamada, que es lo primero que capta. Esa agua quiere vivir, y para vivir necesita entender todo lo que hay en ella. En esa agua hay voces, vidas, memorias. Si esa agua llega a comprenderse, llegará a comprender la voz que la llama, llegará a comprender su identidad, el orden de su caos, los bramidos y los silbos, la turbulencia y la calma. El agua que capta ya es inteligente, y con inteligencia acepta la llamada, la invitación masculina al encuentro. No sabe cómo acontecerá, solo sabe lo que aquella voz, aquel don, aquel regalo le hace sentir. A partir de ahí acontece esta existencia. Si miran a la primera mujer, verán que se pronuncia Yahweh, existencia. El masculino de Yahweh es Yahweh. A nivel gramatical o morfológico, por la complicación que deriva de Babel, esto que digo es indemostrable y hasta hereje, pero a nivel espiritual es ya bastante claro. Atributo femenino ha sido siempre el sentimiento desnudo, la pasión si quieren, la emoción súbita. La versión pretendidamente masculina de esto es la visceralidad o el arrebato violento, pero no deja de ser un sentimiento femenino, y al no reconocerse como tal, resulta claramente conflictivo. El atributo masculino por antonomasia ha sido, sin embargo, la decisión tras de un plan, la reflexión, el cómo hacerlo, y así abrigar la emoción femenina con la determinación masculina. Lo femenino quiere hacer la obra, lo masculino tiene el poder para hacerlo. Dentro de ese mismo abrigo late la palabra recuerdo, que es establecer la memoria del Cordero. Observen la palabra y lo verán. Si ese recuerdo de la primera vestimenta la tuvieron las primeras conciencias humanas, ese recuerdo no ha podido perderse. Diferente es que hayan querido borrárnoslo. Una memoria compartida es historia, como dijimos, y esa memoria fue muy compartida. Por lo tanto, que usted no la recuerde o que nosotros no la hayamos nunca recordado en su esplendor, solo puede deberse a una suplantación de recuerdos, de los que todos habíamos sido víctimas. Y referente a esto de la suplantación de recuerdos, no es necesaria una abducción para que veamos recuerdos descolocados, desmotivados y puestos del revés en la gente que nos rodea. Miren un recuerdo que tenemos muy reciente, más de uno. El delegado de Bolivia habla con honradez en la reunión especial de la ONU con motivo de la actual problemática de escalada militar. El hombre relata los hechos producidos en Irak hace unos 15 años para que sirva de ejemplo para no volver a dar pasos en falso. Son hechos irrefutables. Sin embargo, muchos otros delegados han sacado o les han sacado aquellos hechos del plano de sus vidas. Se les pone el horizonte delante, pero ya no pueden verlo. Lo niegan, lo desvían, lo desvirtúan y lo discuten sabiendo que es verdad. Ese cinismo es asombroso y enfermo. Hay quienes no podríamos entenderlo nunca, pero ahí está. Uno no sabe en qué momento exactamente comenzamos a negar las evidencias individual y colectivamente, y cruzando los límites de la vergüenza y decencia humana, llevando a cabo la asociación más ilícita concebible. Llevamos a cabo la asociación más ilícita concebible, que fue pues presentar las cosas de esta manera y asociar estas cosas. La del olvido con la felicidad y la del recuerdo con la amargura. Esa fue la asociación más ilícita. Hoy a un verdadero israelita no se le dejaría recordar la salida de Egipto, ni a un apóstol recordar las palabras del Mashiach, ni a un Shaul Pablo recordar sus tropelías adversarias a la verdad, por ejemplo. Vamos, ni siquiera dejarían al Mashiach recordar su propia muerte. Y es porque hemos recibido el suficiente shock social y vital
como para programar nuestra mente y la de nuestro prójimo huyendo de la memoria. Hemos llegado a concebir que el recuerdo es una experiencia traumática, y no aprendiendo de la experiencia por ello, nos hemos acarreado una vida de pez, que olvida los anzuelos y es capaz de picar en el mismo por su falta de memoria durante toda su vida. Todo lo que se iba a vivir en este plano de la existencia estaba ya en el agua primigenia. Los datos, las voces, los recorridos, las fluctuaciones, todo. Pero todo era una fría información. Esa información no nos hacía levantarnos o elevarnos o querer desarrollarlo todo. Esos datos no eran vida, eran pura desconciencia. No podía entenderse a sí misma esa agua. Sentía, pero no comprendía, y por no comprender no podía vivir. Era un olvido. La aversión total hacia la memoria no ha dejado resquicio al recuerdo. Creyentes y no creyentes le harán ver que la memoria es mala, que es un tormento, y que en la otra vida, y esto los que creen en una vida supuestamente mejor, no habrá ya memoria de nada. Le mostrarán el texto que habla de los 144.000, que fueron los primeros seguidores, que esos sí recibieron doctrina del shock y sin embargo jamás se olvidaron de sus años con el Mashiach, ni de cómo le fallaron en los días de su carne, y con ese textito ya le harán el chantaje de este siglo, que es, como dijimos, olvida y no sufras, recuerda y serás atormentado. Cediendo a ese diabólico chantaje, usted negará su conciencia y romperá el sentido y el plan por el cual usted dejó la no existencia por una llamada a la conciencia y a la creación. En lugar de hallar su sentido y su conciencia, retrocederá a una masa deforme y caótica sin vida. Sin ir hacia la llamada que nos sacó del pandemonium inconsciente, nos quedaríamos en la ausencia y el olvido, en líquido amniótico, realizando y siendo el sueño de los lánguidos y melancólicos que se negaron a esa llamada al amor que fue la conciencia, la memoria y la historia transcurrida. Y ya para acabar, creo que a nuestros amigos les gustará que apuntemos el hecho de que en cualquier época anterior, esto aparte del mensaje ya, en cualquier época anterior, pero a partir de no muchos meses atrás, ya no sabíamos cómo hacer digerible a quienes se han dejado parasitar las revelaciones que Yahshua HaMashiach quiso concedernos. Y de esa manera tuvimos que rebajarnos de tal modo que nos propusimos hacerles ver que las revelaciones se nos confiaban no más que por tener más tiempo que ellos los parasitados para la reflexión. Y siendo que mejor que nadie que nosotros sabíamos del estrés al que estábamos siendo sometidos, un estrés inducido del que ya creo que es más elegante no hablar. Con un vídeo relatando la verdad del caso clausuraríamos varios ministerios. Pero a lo que vamos es que cualquiera entendería ese estrés con solo pensar en que veníamos a hacer vida en un país nuevo. Mudanzas, compras, viajes y otras cargas que la mayoría de nuestros opositores y tornados, verdugos, ministerios una vez llegados a América no se podrían ni siquiera plantear. Y en medio de todo mi esposa y yo tratando de minimizar los sentimientos cainitas de los que se desentendieron o trataron con tanto desprecio, intentando mostrarnos tan humildes que achacábamos haber llegado a tesoros de revelación donde nadie llegó o nadie de los opositores quiso pagar el precio de llegar, a vivir desocupados para reflexionar en el Eterno, a tener el tiempo para meditar en él que otros no tenían. Con ese proceder rebajado no estábamos sabiendo dar la honra al Mashiach. Nosotros hemos llegado a dar la revelación que estamos dando no por tener más facilidades que el resto, sino precisamente por haber tenido más dificultades, por haber sabido humillarnos y aprendido a tener su nombre como auxilio de día y de noche. Habiendo comprendido, ya no empequeñeceremos más a Yahshua HaMashiach en nuestras vidas, inclinando la cerviz ante nadie. Es hora de erguirnos, no ensancharemos nuestras bocas contra los afrentadores, lucharemos para no hacerlo,
pero ya nos toca erguirnos porque nuestra redención está muy cerca. Así sea.